New Horizons Live. Esta semana hemos visto cómo cada día más se incrementan titulares con respecto al tema del servicio energético. De hecho, nosotros ayer hacíamos un repaso de cómo la República Dominicana pudiese estarse viendo en lo que acontece en la región, sobre todo en Panamá. Ayer veíamos cómo este estallido social que se ha mantenido constante en las últimas 3 semanas, pero que no es actual, que tiene cerca de 2 años, digamos que con pequeños conatos, esta situación que viene arrastrándose por décadas y que ahora nosotros estamos viendo, digamos que conatos un poco parecidos y que pudiéramos estar viendo lo que pudiese acontecer en el país si las autoridades no toman a tiempo las medidas correctivas de esta situación. Hay que recordar que el estallido que se está viendo hoy en Panamá es producto del alza de los combustibles, de los apagones, pero también dentro de las reivindicaciones de los manifestantes están los privilegios de los funcionarios del Estado. Y oh sorpresa, nosotros estamos viendo el tema de las alzas de los combustibles que, si bien están frenados, congelados, no han reducido, ¿verdad? Se han mantenido en altos volúmenes de precio. Pero también vemos cómo la energía eléctrica pues ha subido como la leche. Para arriba, para arriba, para arriba, y hace correr a todo el mundo. Pero también vemos que el día de hoy, periódicos como el Listín Diario hace la publicación de un trabajo que evidencia los privilegios de los altos funcionarios de nuestro país, cuando todo, poniendo la tapa al pomo, la Superintendencia de Electricidad en medio de este bollo de las últimas semanas y de los últimos meses, con las alzas salariales, pues a ellos les pareció bien aumentarse también los salarios a los funcionarios y a los miembros de la Superintendencia de Electricidad, algunos con un salario tan abultado que con lo que devenga solo ese funcionario se paga la nómina de una unidad provincial de Protecon, el que está destinado a proteger al consumidor. Mira, por los dos lados es malo y por los dos lados hay que corregirlo. Obviamente, este no es el momento para que esas instituciones descentralizadas estén haciendo aumentos de sueldos desbordados. Es evidente que esos aumentos de sueldos desbordados no estaban, primero no fueron aprobados, porque eso no fue lo que se aprobó. Aún en ese Consejo Nacional, como es Consejo Económico y Social, no representable ni representado, ese acuerdo no fue eso lo que se planteó, que sencillamente vamos a aumentar los precios de la factura eléctrica para solventar aumento de sueldo del personal, y mucho menos de los miembros del Consejo, porque los miembros del Consejo se reúnen 1 o 2 veces al mes. Eso no se justifica. Los sueldos per se que están ahí ya eran unos sueldos exagerados y que no se justifican. Y de hecho este gobierno, una de las primeras cosas que hizo que me pareció atinada fue la de agarrar las 3 sedes y unificarlas en una sola en términos de su administración para reducir costos. Eso es apropiado, eso es correcto. Fíjate que hoy también hay un anuncio del Ministerio de Administración Pública congelando la contratación de empleados. Eso, o sea, este gobierno en el año 2021 dio muestras de austeridad, dio muestras de buena administración pública y de querer contratar personas capacitadas en algunas posiciones y de no abultar las nóminas. Pero este 2022 como que las cosas están cambiando un poquito, sobre todo, por ejemplo, cuando vemos el tema del ministerio, de este tema del sector eléctrico. Entonces eso hay que corregirlo. El llamado del Poder Ejecutivo a congelar la tarifa y a revisar todo lo que está sucediendo allí, se ve que es un llamado de preocupación ante una situación que ya da vicios de desbordamiento. Ojalá y eso sea suficiente para que la inconformidad que siente la nación no se desborde. Hay llamados a protestas, esos llamados a protestas no se pueden, no es que la gente no pueda protestar, pero la protesta no puede pasar de ser civilizada, de ser controlada, de ser ordenada y de llevarnos a cambios significativos. No podemos pretender hechos de violencia ni hechos de ningún tipo que vayan a perturbar el orden institucional que nosotros tenemos hoy en día, que lo necesitamos continuar.
de manera significativa. Señores, cuando nos vemos en el espejo de lo que está sucediendo en otros países de Latinoamérica y Centroamérica, ni soñando nosotros ver una situación como la que está viviendo Panamá, como la que ha vivido Colombia, el propio Chile, que si tú te fijas en Chile se hacen grandes protestas, pero al final el orden se mantiene, porque son países que tienen una fortaleza institucional muy grande y muy fuerte. Nosotros no tenemos tanta fortaleza institucional, por tanto no podemos jugar con ese desequilibrio. Pero ciertamente la situación actual del sector eléctrico es preocupante, porque caramba, cuando no es la preocupación de que no tenemos suficiente producción de energía eléctrica, es la preocupación de que no se está administrando bien lo que allí se hace, de que las decisiones que se toman allí a futuro tampoco son las correctas, y de que entonces ahora al pueblo se le está sobrefacturando y negando el servicio con el precio que están estableciendo. Mira, ese llamado de ayer es complicado, o sea, el anuncio de ayer de que no van a aumentar los precios y de que al contrario, se va a hacer un crédito. ¿Cómo funciona eso de ese crédito? Lo primero es que ese ¿Y qué legitimidad le deja a las EDESUR, a las EDES de ahora a futuro? Correcto. ¿Entiendes? Porque cuando mañana... Que están abultando la facturación. Cuando es mañana, una confesión de partes. Cuando mañana, en el mes de agosto, en el mes de septiembre, octubre, noviembre, en cualquier mes, a mí me llegue la factura alta, ¿qué vamos a hacer? Claro. Por eso te hablaba de que son dos problemas que tenemos. Primero, el tema de esos sueldos abultados y de esa sobrefacturación. Pero en segundo lugar, fíjate donde tú dices que las unidades de Protecon de la Superintendencia de Electricidad gastan menos que lo que gasta uno de los funcionarios del Consejo. Y nosotros tenemos que tener tantas unidades de Protecon. Si tenemos tantas unidades de Protecon, quiere decir que la facturación es un con. ¿Entiendes? Tenemos que estar preparados para el aluvión de reclamos que tenemos. Que todo el tiempo tenemos que tener. Entonces, ese aluvión de reclamos implica que las cosas no se están manejando bien. Y hay un punto fundamental, que lamentablemente nuestro país adolecemos de total transparencia. Miren, cuando usted tiene un vehículo, usted tiene que saber que ese vehículo todos los años usted tiene que darle mantenimiento. Y la gente a veces compra los vehículos y nada más piensa en cuánto consume. No, piensa en cuánto te va a costar mantenerlo. Tú tienes una casa, un apartamento, tú tienes que saber que tú tienes que mantenerlo. Y mantenerlo implica invertir por encima de lo que te costó. Entonces, las distribuidoras te hablan a ti de cómo han mejorado la facturación, cómo han mejorado el cobro. Pero en ningún momento tú ves de las distribuidoras ni del gobierno cómo están mejorando el servicio, cómo están mejorando la distribución de las redes. No hay que ser un mago para salir aquí y ver cómo están aquí los cableados y el entramado, digamos, de la red eléctrica, ¿no? Para tú decir, ven acá, pero es que nadie que me esté mandando energía eléctrica por esos cables puede estar haciéndolo bien. Porque esa maruja que yo estoy viendo ahí solamente puede dar desorden. Bueno, Milton Morrison dijo que será de las telefónicas, no de el servicio de electricidad. Eso dijo Morrison. Ajá. Y entonces, ¿por qué el teléfono no se te cae? Y es la energía eléctrica la que se te cae. Y es difícil uno vender que eso es de la telefónica, ese tollo, porque cada vez más hay fibra óptica. No, y que para colmo, fibra óptica que no permite, ¿verdad? Ni un golpecito. Pero además, cada vez más la gente lo que tiene es teléfono celular. ¿Dónde está la conexión del cable? ¿Se entiende? Bueno, para el internet residencial. Exactamente. Para el internet residencial. Entonces, realmente. Óyeme, realmente necesitamos conocer cuáles son los planes de inversión de las EDES para mejorar y capitalizar ese tema. Y al mismo tiempo se necesita más transparencia en lo que está sucediendo ahí en esa superintendencia. Y esa declaración que daba el día de ayer Homero
Figueroa, vocero de la presidencia, de que si ya habrían pagado la factura y que esa factura se habría pagado con aumento, pues se estaría haciendo un crédito, ¿no? Y que si no la ha pagado, pues que ahí sí va a ser la reducción de lo que tenía que pagar. Todo eso, a la luz de lo que se está evidenciando, es caldo de cultivo, porque mientras no se pongan los correctivos de lo mal que lo están haciendo, los que están acostumbrados a tomar prestado lo que no es suyo, usted póngale la palabra, lo van a seguir haciendo. Porque tú le estás diciendo ahí que es subjetivo el hecho de que te devuelvan, te reduzcan, te acrediten. Cada quien va a tener que ir a hacer un reclamo. ¿A dónde? A Protecon. A las mismas EDES, a las unidades de reclamación. O sea, ¿cómo va a funcionar? Y de entrada la superintendencia se da también una rueda de prensa y deja sin efecto los próximos aumentos. Señores, las cosas están muy turbias, no está transparente. Y lo que usted no quiera que se sepa, no lo haga, porque justamente la prensa, la sociedad dominicana está cada vez más alerta. Y súper oportuno mirarse en el espejo que nos veíamos ayer, súper oportuno que los aumentos salariales que en septiembre pasado se autoaplicaron los funcionarios de la Superintendencia de Electricidad y que 2 meses más tarde se volvieron a aplicar otros aumentos. Eso riñe con la ley que establece el código salarial para todos los funcionarios, que se supone que usted no puede como funcionario tener un salario superior a los principales líderes de los poderes. Entiendas, el presidente de la República, si bien él dice que no lo cobra, que lo dona, pero está fijado un salario de 450,000 pesos para el presidente, el principal representante del Poder Ejecutivo. Sí, pero el presidente no es el que más gana ni por pero asomo. eso es lo que dice la ley, que no deben los funcionarios tener salarios superiores a los principales representantes de los otros poderes del Estado, de los poderes del Estado. Pero también, perdóneme, la Constitución consigna que no pueden reglamentarse aumentos salariales para ser autoaplicados por los funcionarios. Sí, pero lo que pasa es que esos son organismos descentralizados. Las EDES, el Banco Central, Banco de Reserva, todo ese tipo de instituciones. Todos los funcionarios de las unidades descentralizadas del Estado pueden manejar sus salarios a discreción. No estoy seguro que lo pueden manejar a discreción, pero no están sujetos a los mismos lineamientos que tú estás planteando. O sea, el gobernador del Banco Central en República Dominicana gana 4 o 5 veces más que el presidente, en términos nominales. Entonces ya de plano eso no es así. Busca los suelos si tú quieres. Date un googleazo para que tú veas cuánto gana. O sea, el gobernador del Banco Central de República Dominicana gana más que el chairman of the Fed de los Estados Unidos. O sea, el chairman de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el banco central más importante del mundo, gana menos que el gobernador del Banco Central porque el de aquí es importante. Mira esa maruja de alambre que están ahí. Esas son unas foticas. ¿Bonito? No, sí, sigue viendo, deja que te sigan poniendo. Esas son unas foticas que yo tomé desde el elevado de la 27. Esa caja que tú ves ahí como torcida debajo de ese transformador, esas son como una caja precisamente de Desur que tienen ellos en cada poste de luz como unos medidores, diría yo, o eso deben ser como, ¿cómo que le llaman a eso? Unos boosters de potencia. Y mira la condición en la que está ese cableado y están esos transformadores en cada uno de esos postes de luz. Eso es ahí mismo en el elevado de la 27. Entonces, antes de llegar al puente, mira la maruja de alambres aquí. Miren, calles muy buenas, muy, muy bonitas las calles, ¿verdad? Hasta con paso peatonal y todo lo demás. Y cuando tú miras para arriba, entonces según Morrison, ¿eso es de qué? No relaje, hombre. Entonces, óyeme, bajo esas condiciones, ¿cómo tú me puedes decir a mí que tú me estás facturando bien y que el servicio que tú me estás dando yo tengo garantías sobre él? Ese es el problema fundamental. Y uno no ve proyectos serios de soterrar, de mejorar el cableado. Los años pasan y tú ves ese tollo de cable y ese tollo de cable y tú dices, pero es que nadie va a cambiar esta situación. Nadie tiene en su agenda cambiar y modificar esta situación porque esto no puede continuar. Sencillamente esa no puede ser la realidad que nosotros siempre vayamos a tener.
Entonces, por eso mi preocupación, porque yo digo, ¿dónde que está la reinversión en mantenimiento? Acuérdate que yo te decía el año pasado, y lo vimos claramente, que el presupuesto del año pasado, el gobierno no invirtió en infraestructura. La inversión de obras públicas fue mínima. Cogimos el presupuesto y nos garantizamos con el presupuesto solventar los planes sociales, solventar el pago de la deuda y resolver temas de aumentos salariales y otras cosas, pero no se invierte en infraestructura. Y si tú no inviertes todos los años el 3, el 4, el 5% de tu presupuesto, tú tienes que gastarlo en mantenimiento. Fíjate ese mantenimiento que le están dando al Puente Duarte ahora mismo. Ese mantenimiento tiene que costar, en términos nominales, ese mantenimiento va a costar más que lo que le costó a Trujillo construir ese puente. Claro. En dólares. Claro. Pero obviamente dólares de hoy, no dólares del año 1953 o 55, creo que fue cuando se construyó. ¿Entiendes? Pero óyeme, es que tú tienes que hacerlo porque si no se va a caer el puente. Y el servicio eléctrico no podemos darnos el lujo de que se caiga. Eso es hasta anecdotario, porque tú recuerdas que el puente flotante, por ejemplo, lo construyó creo que fue la Marina de Guerra y fue algo temporal en el año 97, que iba a durar 3 meses. En el año 97, eso tiene 25 años ahí, temporalmente temporado. Quita ese puente flotante ahora mismo de ahí, de la avenida del puerto, para que tú veas cómo colapsa este país todavía más. Y habla de la buena construcción también. Porque No, le han hecho muchísimo mantenimiento. Le han tenido que hacer todos los mantenimientos del mundo. Pero precisamente, si tú le das mantenimiento a algo que parecía que era temporal, puede durarte 25 años y todavía está dando servicio. Claro. New Horizons Live.